es necesario delimitar de manera muy precisa cuáles son los aspectos que en el país tienen que ser reservados y que atentan contra la seguridad nacional. Lamentablemente, en Honduras se diseñó esta ley que da mucha discrecionalidad y donde el secreto no es una excepción, sino que pareciera ser que es una norma. Pero a la par de esto, crearon otro decreto que extiende como a 12 instituciones el tema de secreto. Ese tiene que derogarse y de este tema lo hemos hablado directamente ya por varios tiempos con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo. Incluso llegó un momento donde sentimos que había mucha disponibilidad de derogar ese decreto ejecutivo, pero yo creo que tenemos que ser claros y aquí hay que ser pragmáticos en este sentido y es posible que lo que digo no va a gustar. Estamos en un momento electoral. ¿Cuál es el ambiente real y las posibilidades que tenemos? Particularmente soy del criterio que se va a reformar esta ley. Creo que ahí es donde hay espacio y hay que asegurarnos de delimitar de manera precisa, insisto, cuáles son las cosas que deben de ser reservadas. Obviamente ya hay protocolos internacionales que establecen precisamente cuáles son esos elementos que pueden ser reservados, porque no vamos a desconocer que en Honduras el crimen organizado penetró las instituciones, que el crimen tiene más organización que el Estado, que el crimen muchas veces tiene más capacidades que el Estado mismo y bueno, tenemos que proteger obviamente la seguridad nacional y hay que asegurarnos que lo sensible sea protegido, pero que no sea una norma generalizada de tener toda la información y que eso sea un instrumento que permite y genere corrupción. Una ley que fue impulsada por el actual titular del Poder Ejecutivo cuando era titular del Poder Legislativo. ¿Será capaz él de solicitarle al Congreso Nacional de la República que se abran esos espacios que no permiten profundizar en las investigaciones? Bueno, yo creo que, mire, lo que yo he dialogado, y se lo digo, he hablado de este tema en varias ocasiones con el Ejecutivo y con funcionarios de muy alto nivel del Ejecutivo. Y tratando de persuadirlos del valor, la importancia, pero el daño también que se le hace al país cuando se proyecta una imagen de que todo es reservado y que no hay espacios para la investigación. En ese sentido yo creo que hay ambiente, por lo menos mi apreciación última, es que había ambiente para hacer esa reforma. Ahora, tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos, porque mira, a mí me sorprende hoy que a 5 meses de las elecciones, los que mantuvieron silencio sepulcral durante 3 años, desde que se aprobó esta ley, 4 años, nunca dijeron nada. Fuimos un sector muy reducido que tuvimos que asumir el riesgo y justamente ahora, 6 meses antes de las elecciones, abren fuertemente la boca para hablar de este tema. Está bien, están en política, pero esta no es una cuestión de política, este es un tema de Estado, de país. Tienen que haber condiciones para que haya acceso a información y que se reduzcan los riesgos a la corrupción. Pero también tenemos que ser claros que hay una realidad. Hay ciertas cosas muy pequeñas quizás que tenemos que buscar mecanismos para mantenerlas en reserva por la condición en la que el Estado vive de fragilidad institucional y los riesgos que eso podría tener a la seguridad nacional. Ese sector que guardó silencio es precisamente la clase política en oposición. Exactamente. Si es que ellos estaban en el Congreso, no nos perdamos. Eso es lo que lo que yo no logro entender. O sea, la matemática es exacta. Entonces, cuando empiezo a hacer números, me doy cuenta entonces que el partido oficialista no tenía control total de ahí. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces, esas son las cosas que sorprenden y uno dice, o sea, el país no puede manejarse de esa forma. Creo que tenemos que ser serios, no podemos caer en las trampas del populismo, hay que buscar mecanismos objetivos de hacer estos análisis y yo quiero insistir. Tiene que haber condiciones para que se respete el acceso a la información. Tiene que haberlo y hay que hacerlo. Pero hay que delimitar también aquellas cosas que tomando en cuenta la fragilidad del Estado y la capacidad del crimen organizado podrían poner en riesgo a nuestro país. Es lo que estoy diciendo. Yo no estoy mencionando un solo partido. Estoy diciendo
cómo los políticos no pueden seguir arrastrando al pueblo. Mire, ojo con esto, tenemos que tener cuidado porque aquí este tipo de cosas, este tema nos puede arrastrar durante un mes más a estar hablando y hablando de este tema que sí es prioritario, pero si se maneja de manera profesional, de manera técnica, hay que salirlo, que se reforma y se resuelva ya. Pero tenemos en el Congreso algunas cosas pendientes que son de interés nacional que no podemos dejar permitir. La ley de colaboración eficaz, por ejemplo, eso es importante. La ley de carrera policial hay que aprobarla, la ley de empresas de seguridad, que son compromisos. Eso por mencionar 3 cosas en las cuales hemos estado vinculados, pero hay una agenda enorme y también está la otra agenda que tienen los políticos que están en plena campaña electoral.